Anio setevila. Bauhata Adonai Eloheinu melech haolam. Beshem Adon Yahshua Mashiach. Abba, en el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach. Lo daber melinadam. No queremos oír palabra de hombre, Abba. Queremos oír tu preciosa voz. Háblanos, Abba. Queremos aprender y llevarlo por obra. En el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, toda Gabá, muchas gracias. Omen, beomen. Sheve Bakashahim, siéntense por favor, hermanos. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas en internet gozoypaz.mx, sinjatorah.org en español, yacoswell.net en inglés. Nuestra radio Sinjat Torah funciona los 360 días del año hebreo, las 24 horas del día. Y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza en esta Keilah, no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver el tema de la falsedad, Vamos a ir desglosando, bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a ir desglosando con calma el tema. Ahora, hace algunos años daba yo unas ministraciones muy largas. Hay ministraciones de hora y media y de hora 3/4. Ahora ya no lo voy a hacer así. Van a ser ministraciones cortas, pero que nos vayamos despacio y que comprendamos bien todos, absolutamente todos, empezando por mí, de qué se trata el tema y también de llevarlo por obra. No quiere decir que esas ministraciones largas de hora y media, hora 3/4, casi 2 horas, hayan sido vanas. No, están en internet y han sido de bendición porque es la palabra del Eterno, no mi palabra. Pero vamos a ver los temas con un poquito más de detenimiento, etcétera. No vamos a ir corriendo, no porque esté yo más viejo, sino porque conviene. Aleluya, aparte sí ya estoy más viejo, pero no es por eso. Entonces anoten como título la falsedad. Ahora, la falsedad es lo que no es cierto, lo que es falso, lo que no es cierto. Tiene que ver con la mentira, lógico. Pero el tema de la mentira ya está grabado y aquí lo que quiero que veamos es que la falsedad va más allá de la mentira, porque ocupa otros aspectos que no ocupa la mentira en ciertas situaciones. El mentiroso va a tener enfermedades, porque eso también lo voy tocando como médico cirujano, va teniendo repercusiones. El mentiroso, por ejemplo, generalmente va a tener una gastritis crónica, porque libera más ácido. Eso está bien demostrado, amados Sahim, bien demostrado. Hace muchos años yo hacía otros estudios así, muchos estudios era yo, ¿por qué no decirlo como muy aventado? O sea, sin poner en riesgo a los pacientes jamás. Entonces, pacientes, por ejemplo, que estaban con una sonda nasogástrica. Una sonda nasogástrica es la sonda que ponemos de la nariz hacia el estómago, que tenían que ser alimentados por ahí o que necesitaban la sonda porque habían tenido un sangrado del esófago, etcétera. Entonces, yo a propósito me acercaba a los pacientes y les hacía varias preguntas. Y yo sabía que esos pacientes en ese momento me estaban mintiendo. Entonces yo lo que hacía era, si estaban en ayunas, rápido recolectar con una jeringa de asepto, así se llama, es una jeringa no común, sino es una jeringa que absorbe fuerte, ácido clorhídrico. Y encontraba yo mucho más cantidad de ácido clorhídrico en el mismo paciente. Además era indicación médica estar midiendo el ácido clorhídrico, pero yo lo utilizaba para varios fines. Entonces, utilizar el ácido clorhídrico en este caso para medir la cantidad de producción y la cantidad de acidez, el pH que nosotros llamamos, los que han estudiado bioquímica, química, entienden esto. Entonces, cuando el paciente estaba mintiendo, producía mucho más ácido gástrico.
Cuando el paciente otra vez, yo pasaba el otro día, estaba en ayunas y yo no le preguntaba nada, sino simplemente lo saludaba y le decía, mira qué bonito día hace hoy, amaneció despejado, o sea, donde no había algo que el paciente pudiera estar comprometido a mentir o no, yo volví a sacar muestras de ácido gástrico y el ácido gástrico estaba en lo normal. Entonces, todas esas cosas nos sirven para valorar ya después el tiempo, conociendo la Torah, que un paciente falso, es decir, una persona falsa, va a tener siempre mucho problema con el estómago. El estómago, muchos le dicen, es el corazón del vientre, por así decirlo. Yo no lo considero así, pero bueno, es un decir del pueblo. Pero lo que sí se demuestra ahí, con esto que les acabo de explicar, es que el paciente, o el que es falso, pues en este caso eran pacientes, pero el que es falso, el que es mentiroso, el que habla lo que no es cierto, va a tener muchas enfermedades. Y hablo específicamente de cosas graves. Por ejemplo, si el paciente había llegado por un sangrado de tubo digestivo porque fuera un paciente alcohólico, bueno, ahí pues las preguntas eran diferentes, desde cuándo usted toma, o sea, nada que pusiera en riesgo su vida. ¿Desde cuándo toma usted? Desde hace 8 días. No, son hace 8 años que toma usted. No sé si me doy a entender. O sea, algo que no pusiera en peligro su vida, lógico. El médico tiene que tener mucho cuidado en eso. O, por ejemplo, algún otro tipo de pregunta que no fuera a afectarle más allá. Pero sí la cantidad de ácido clorhídrico aumenta mucho. Entonces, independientemente si tenía Helicobacter pylori o no, una bacteria que provoca hasta el cáncer gástrico, el problema era que el mentiroso, el que es falso, siempre va a tener una cantidad exagerada de ácido clorhídrico. La gastritis es la enfermedad número 1 en cuanto a las enfermedades del aparato digestivo, antes que la colitis, antes que el hígado graso, del cual ya hablaré después porque han pedido mucho ese tema, etcétera. Entonces, es muy importante que para cuidar nuestra salud siempre hablemos con la verdad. Si hablamos con la verdad, nuestra presión arterial se mantendrá en lo normal. Si hablamos con la verdad, la glucosa no se disparará en los pacientes diabéticos. Inclusive se va a normalizar la glucosa. Si se habla con la verdad, el paciente no tendrá un aumento pues del ácido clorhídrico. No es hiperhidrosis, perdóneme el tema, el lapsus. Entonces, la idea es que muchas enfermedades vienen por ser falso. La persona falsa es hipócrita. Por eso el banner de la máscara, porque se pone una máscara para simular algo del cual no es. Ahora, si tú y yo vamos a los mercados donde se venden verduras y demás, vamos a ver que en esos mercados hay básculas donde se pesa para diferenciar lo que es ligero de lo que es pesado, o para ver si una persona quiere 1 kilo de huevo o 1 kilo de zanahoria, 1 kilo de jitomate. Entonces siempre se utilizan las básculas, y las básculas van a diferenciar si un peso es ligero, o sea, si quieres llevar nada más 30 gramos de nuez o quieres 1 kilo de nuez. El Eterno nos marca en la bendita Torah, y eso te lo dejo de tarea, en cualquier concordancia lo vas a encontrar, no tendrás báscula falsa o no tendrás pesas más que justas. ¿Está en la Torah? Generalmente las personas que no conocen al Eterno Yahweh, bendito es su nombre, quien es Yahshua Mashiach, siempre todo lo hacen con falsedad. Sus negocios, su relación matrimonial o su relación de noviazgo, cuando no conocen Torah, etcétera. Todo lo que ellos hagan, los que no conocen Torah lo van a hacer con falsedad. Entonces se les va a hallar que esa pesa es falsa. No refiriéndome directamente a una báscula de mercado o de supermarket, no, sino que nosotros somos esa báscula, y entonces el Eterno nos va a pesar algún día si fuimos justos o no justos. Si quieren, vayan anotando las ideas, no voy a dar más que algunas frases el día de hoy. Ahora, el que es recto de corazón, o sea, el que es justo,
siempre va a pesar en su corazón y decir, no, si digo una mentira, voy a quedar mal ante el Abacados. No dice, si digo una mentira, voy a quedar mal ante esta persona, sino que ya está en los Shamaín, está disfrutando del Malhut, porque el Malhut se acercó a la tierra, dijo Yahshua. Ha bajado el Malhut. Entonces, si la persona es sadik, es justa, porque eso quiere decir sadik. ¿Qué quiere decir sadik? Justo, o sea, justo. Entonces, si la persona es justa, no va a decir una mentira porque no quiere desagradar a Yahweh, quien es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. El que puede determinar quién es Yahshua Mashiach, si se va al cielo o se va al infierno. Entonces, el que es justo también va a tener discernimiento del Ruach HaKodesh y va a diferenciar lo justo y lo que es falso, o lo verdadero y lo que es falso. Y de hecho ya hemos estudiado en la bendita Torah y en la bendita Tanaj, en la Biblia completa, para que se entienda para los nuevecitos, que el justo siempre va a tener a favor a su cuenta, es decir, porque son los mandamientos los que lo están haciendo crecer. La salvación no es tanto porque nos pongamos de una manera o no el talit, sino cómo está nuestro corazón. Los hijos de Sadoc, del Cohen, ellos enseñarán al pueblo lo que es puro de lo impuro. ¿Sí es así? Entonces lo puro es la verdad, lo impuro es la mentira en este caso, hablando de falsedad. Bueno, porque si alguien dice se puede comer cerdo, sabemos que eso es falso, que no está discerniendo una persona lo puro de lo impuro. Si una persona no puede discernir si se puede comer cerdo o no, o si es lícito, o si es permitido comer cerdo o no, no puede ser una persona coherente. Va a estar todo el tiempo mintiendo, siendo una persona falsa. Sus negocios los va a hacer falsamente. Va a hacer truanerías, como dice la Tanaj, y perdón por la expresión, aquí en México decimos tracalerías. Sí, va a tratar de sacar provecho. Va a vender más, a precio más alto los productos. Si hace una lámpara, le va a querer ganar el 500%. Esto se da mucho en los medicamentos naturistas o en los medicamentos no de patente, no de registro. Una malteada que cueste 100 pesos la van a vender en 500, y eso me consta. Cuando no, la persona no tiene discernimiento, porque no tiene a Yahweh, no tiene a Yahshua, porque Yahshua es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, puede ser que algo que aparentemente sea, o que aparentemente pueda ser verdad, pueda ser mentira. Por ejemplo, el bronce bruñido. El bronce bruñido lo hemos aprendido en la bendita Tanaj, que se parece al oro, y alguien puede salir engañado, pero no deja de ser más que bronce. No es oro, es bronce bruñido. Y entonces, si nosotros vamos a comprar un anillo o a alguna mujercita, y está permitido según la Tanaj tener unos aretes que sean modestos, etcétera, puede ser engañada una mujercita, y a lo mejor aquí en México decimos que le dan gato por liebre, es decir, le van a dar bronce o cobre o algo más corriente y que aparentemente sea oro, o le van a decir que es oro puro, siendo que solamente es un baño de oro. Hace mucho tiempo, cuando empecé a ministrar la bendita Torah, decía yo que así como hay billetes falsos, hay billetes verdaderos y falsos. Entonces, si tú has tenido un billete falso en tus manos porque te pagaron con eso y no te diste cuenta y te engañaron, para empezar, la persona que te lo dio es un falso, si es que lo sabía que era. Pero si tú tomas una torunda, un algodón con alcohol o acetona y le empiezas a hacer así, se va despintando. Pero un billete original no pasa eso, no se va la tinta, aunque se le ponga alcohol, acetona y demás. ¿Qué es lo que sucede? Así hay mucha gente que se dice mesiánica, y si le pasáramos, por así decirlo, el alcohol o la acetona espiritual,
saldría quién es realmente la persona, totalmente falsa. Tiene un disfraz de mesiánico o de mesiánica, pero es totalmente falso. Entonces el tema se está dando desde varios puntos de vista, pero no dejando la Torah en primer lugar, para que veamos. ¿Quieres una gastritis? Independientemente si comes picante o no, miente y la tendrás. ¿Quieres, eso ya está demostrado, ya te lo comenté como médico. ¿Quieres tener tu presión alta, que no se controle con nada, etcétera? Miente. Y entonces es que se dispara la adrenalina. Ahora hay otras enfermedades que no tienen nada que ver con eso, como el feocromocitoma, que es un tumor, etcétera, que produce mucha adrenalina y el paciente no mienta, de todas maneras se le dispara la adrenalina. Hago esa aclaración porque yo sé que hay médicos aquí y allá que me están escuchando, entonces hay que hablar todo con claridad. Bueno, ahora, lo mismo ocurre, así como en lo físico, yo dije del bronce bruñido, lo mismo ocurre en los pensamientos. Alguien puede pulir, puede bruñir para que algo parezca verdad. Es decir, una idea la puede pulir mucho, bruñir como el bronce bruñido, lo puede pulir para que parezca algo que es falso, parezca verdad, pero es falso. ¿Dónde encontramos eso? Generalmente, bueno, las religiones ni se diga, ¿verdad? O sea, matar a alguien para llegar al cielo y tener 72 vírgenes y vino en abundancia con el Dios de los árabes, pues eso del Islam, pues eso ya lógico que cae por su propio peso. Pero hablando de negocios, por ejemplo, alguien puede decir y cuentear mucho, decimos aquí en México, verborrea, se dice, verborrea aquel que habla mucho y dice puras mentiras y entonces puede decir, mira, te ofrezco este producto, es lo mejor, etcétera, etcétera. Él sabe que está mal, él sabe que ese producto no va a servir para eso, sea cosmético, sea para alguna enfermedad de la piel o unas vitaminas, etcétera, etcétera. Porque de eso está, ¿por qué no decirlo?, plagado el mundo. Es decir, hay mucha medicina que es patito, aquí le decimos así en México, que es falsa, no sirve para nada, es azúcar y almidón y lo venden como antibiótico. Terrible, ¿no? Entonces alguien puede pulir muy bien una idea, bruñirla y algo falso parezca verdad. Ahora, dije que íbamos a ir despacito. Vayan analizando ustedes aquí y allá. Si todavía tienes prácticas como esas, entonces estás del lado del mal. Tienes que estar del lado de Yahshua, porque las cosas no van bien en el mundo y aunque anduvieran bien, debemos de ser siempre rectos y justos ante el Eterno y ante los hombres. Bendito es el Abacados. Amén. Ahora, el hombre por naturaleza, si tú revisas las primeras parashot, el hombre por naturaleza tiene la verdad al mismo tiempo y la mentira incluidas o incubadas en su corazón. La verdad y la mentira. ¿Y cómo puede ser eso? Yo dije el hombre, no dije un mesiánico o una mesiánica. Cuando la persona viene a los pies de Yahshua Mashiach, entonces esa persona quita toda mentira de su corazón y solamente habla verdad. Porque el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién dijo eso? Yahweh, a través del profeta, por medio de Ruach HaKodesh, ¿sí? Engañoso es el corazón del hombre, o sea, es falsedad. No estoy diciendo ahorita muchas citas, las vamos a ver después, a otras citas, pero tú quiero que busques esta, por favor. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Yahweh. Entonces Yahweh conoce si somos falsos, si somos hipócritas, somos mentirosos, si estamos enfermos porque lo merecemos por nuestras propias, no digo todas las enfermedades, hago la aclaración, por ser mentirosos y estar todo el tiempo falseando. El que dice una mentira va a decir otra para tapar esta y así se la lleva. Eso lo vemos mucho en la persona, por ejemplo, que se va endeudando en un lado, en otro lado, en otro lado, en otro lado, que tima a la gente, va a ir inventando una serie de cosas y esos pensamientos que no ni siquiera son acciones, fíjense, después llega la acción, ya lo hemos estudiado en el alma y la mente, profundidades del alma y de la mente. Entonces el pecado se incuba en el alma, que representa la mente, y después ya se hace con las manos. Por eso nuestras manos deben estar limpias, Salmo 24. Entonces, si el hombre por naturaleza tiene la verdad y la mentira arraigadas en su corazón, cuando viene a los pies de Yahshua Mashiach, conoce la bendita Torah, rompe maldiciones y entra a todos los pactos, guardando bien la Torah, entonces
quita totalmente la mentira de su corazón y ya no vuelve a ser un falso, es decir, un hipócrita. Desgraciadamente, bueno, Yahshua lo dijo en primer lugar, entonces es verdad, hay trigo y cizaña. Y la cizaña es la gente falsa, la gente mentirosa, la gente que no habla la verdad, la gente que pule muy bien y bruñe muy bien sus pensamientos para densarlos después con la boca o bien con las acciones con las manos y pecar. Tú no hagas eso, tú ya eres Kadosh. Aleluya. Ahora, hay una enfermedad que se llama mitomanía. La mitomanía, el mitómano es aquel que se cree sus propias mentiras. Entonces, el mitómano ya no discierne porque está endemoniado y dice la gente que yo todo lo canalizo con los demonios, pero vamos, la Biblia habla de eso desde Bereshit hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, el mitómano se cree sus propias mentiras como si fueran verdad. Es decir, el mitómano se cree esas mentiras, pero las dice como si fueran verdad. Y eso cae en una enfermedad que se llama delirio. Y tú tienes los audios de los delirios y los videos de los delirios en la página gozoypaz.mx y en el canal de YouTube Shalom 132 para que los revises. Ahora, de ese tipo de enfermedades, o sea, de ese tipo de enfermos más bien, los mitómanos, yo conocí muchísima gente y hasta la fecha sigo conociendo mucha gente. De hecho, lo que está gobernando en el mundo es la mentira, porque Satán, Yahshua HaMashiach le reprenda, es el padre de la mentira. Y la gente no quiere Torah, entonces no están del lado de la verdad de Yahshua. Él es la verdad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hace un mitómano? Que puede pasarse por un mesiánico. ¿Qué hace un mitómano? Bueno, ya dije, pule los pensamientos, los bruñe, pero tiene que haber una forma. ¿Cómo lo hace? Busca pruebas, busca argumentos, pero son falsos, que parezcan verdad. Y esa es una persona falsa. Por eso el tema se titula La falsedad antes que mentira, porque el tema de la mentira ya está grabado. Entonces, la persona va a buscar pruebas, va a buscar argumentos que hagan parecer su mentira como verdad. Y eso es bruñir los pensamientos o pulir los pensamientos, y después saldrán como acciones con la boca, que es la lengua viperina, la lashon hara, o bien las acciones directamente con las manos. Vamos a esta cita del profeta Isaías, que ya todos se saben. En Isaías 5:20 encontramos claramente a lo que se refiere este tema de la falsedad, lo que no es bueno y entra dentro de la mentira, pero la falsedad, le digo, ocupa otras áreas, amados Sajín. Cuando tengan Isaías 5:20, me dicen un amén y todos nos gozamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Todos el 20, amados Sajín, amén. Ahora, lo voy a decir de otra forma, como lo dije hace un momentito. Entonces, el que es mentiroso va a buscar argumentos para demostrar que la aparente verdad, pero es mentira. Que es una aparente verdad, pero es mentira, es falso todo lo que él dice. Eso ha traído consecuencias graves en las personas. Nosotros, voy a decir algunas cosas médicas. La mayoría de infartos al miocardio, o sea, de ataques al corazón como la gente lo conoce, ocurren en los prostíbulos. Perdón que hable así, estoy hablando así claro. El clásico señor de sociedad que es muy respetado, etcétera, etcétera, que no quieren que nadie se entera, llega con sus guardias, etcétera, se mete al prostíbulo, etcétera, y entonces ahí es donde hay ataques al corazón. Y entonces lo sacan escondidas para que nadie se dé cuenta que fulano de tal, el gran señor de la sociedad, etcétera, etcétera. Eso a mí me tocó verlo muchas veces, amado Sahim. Pero bueno, ahora, cada persona
lógico, valga la redundancia, tiene su personalidad. Perdóneme que hable yo así, o sea, cada ser humano tiene su personalidad. Tiene sus argumentos propios. Por ejemplo, el enojón va a buscar en el enojo su argumento. El que es enojón por todo, o sea, y ahí está grabado el tema del enojo, escúchenlo. Yo explico ahí en el tema del enojo que los elefantes a veces se enojan, pero son animales y reaccionan porque unos cazadores se acercaron y están violando su espacio, su espacio que tienen los elefantes o los leones, y salen a defensa y se enojan. Eso es normal porque son bestias. Pero el que es enojón por todo, ese es un enfermo, y entonces el enojón buscará los argumentos, bruñir sus pensamientos para decir mentiras que parezcan verdad con el enojo. El que es perezoso lo va a utilizar en la pereza. El que es miserable lo va a bruñir esos pensamientos en la miseria. ¿Cuántas veces he oído esto de mucha gente? Doctor, o bueno, no hablando directamente de los pacientes, pero en general, doctor o roe o etcétera, no tengo dinero, y se están maldiciendo, porque sí tienen dinero, tienen lo suficiente para vivir, etcétera, etcétera. Entonces, como son miserables, como no les gusta ni gastar en ellos mismos, he conocido gente que no gasta en pasta de dientes para no tirar el dinero. No, hay que comprarse una pasta de dientes, o gente que no gasta en desodorante o en talco para los zapatos y los calcetines, etcétera, porque he conocido muchas personas igual que tú. Entonces, el enojón en el enojo, ¿sí? El perezoso, ¿en qué va a bruñir sus pensamientos? El miserable en la miseria, y el que odia en el odio. Y va a decir, este o esta me las paga, voy a inventar tal cosa y me las paga. Bueno, la única consecuencia de eso es que se van a traer enfermedades, y eso no es bueno. Nosotros por eso siempre seguiremos bendiciendo aunque la gente nos maldiga, y así nos mantenemos sanos. Aleluya. Ve tomando nota y ve si tú estás dentro de el grupo de los sadiquín o todavía te falta, o sigues mintiendo. Cuidado. El que es hombre de Elohim o la mujer que es de Elohim tiene libre albedrío, claro, como cualquier persona. Entonces, como tiene libre albedrío, va a ver las cosas desde la perspectiva de la Tanaj. Por eso cuando hermanos me llegan a pedir consejo, me dicen, Roe, fíjese usted que esto, ¿cómo le hago? ¿Tú qué crees que te aconsejaría Yahshua HaMashiach? Eso haz. Ellos saben la respuesta. Sin embargo, muchas veces las personas piden consejo porque quieren oír algo agradable a sus oídos. Pero aquí no se trata de solapar el pecado. Aquí ministramos Torah. Bendito es el abacados. Entonces, por libre albedrío, tenemos que escoger siempre la verdad, no la mentira, que es la falsedad. Y la falsedad, les digo, es más que la mentira. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántos hay acá? Amén. Ahora, tú no te vas a dejar influenciar por lo que piense el otro, porque muchas veces lo que piense el otro, si no es una persona que esté totalmente en santidad, todavía no va a tener, porque no se quiere consagrar, pues, va a seguir todavía diciendo mentiras, bruñendo sus pensamientos, etcétera, etcétera. Te va a vender esta agua en $1,000 diciendo que es un agua milagrosa, etcétera. Y entonces lo mismo es con muchas ideas. Te van a tergiversar los versículos, los versos, los pasukim de la Tanaj. Entonces tú tienes que tener santidad, y entonces el Eterno te llena de sabiduría de su Ruach HaKodesh, y entonces ya no cualquier persona te va a engañar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, tipos de gente falsa, porque hay varios tipos, o más bien tipos de mentiras, si quieren ponerle así. La gente es falsa o miente, como número uno, para causar daño. Por eso se miente. Es decir, puede ser difamación, puede ser engañar sobre un préstamo,
Decirle, por ejemplo, si alguien te pide prestado y tú no haces ningún recibo, podemos hablar esto porque no estamos en Shabbat, aleluya. Y entonces tú de buena fe le prestas y después él te dice, no me prestaste, tú le prestaste 1,000 pesos y te va a decir, no me prestaste 1,000 pesos, me prestaste 500, acuérdate, ya te está fallando la memoria y te empieza, si es cierto, fueron 500, firmando, así es mejor. Entonces la persona es falsa, o sea, miente para causar daño sobre muchas cosas, difamación, sobre un préstamo, o puede ser también para que pueden dar un testimonio falso. Eso es muy frecuente, un testimonio falso. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos. Bendito es el Abacadosh. Amén. Bueno. Bendito es Yahweh. Éxodo 20, Shemot 20. Dice el verso 16. ¿Lo tienen? No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Es decir, que no seas falso. A ver, todos el 16, amén. Entonces, la persona generalmente que es falsa, como su testimonio no vale nada, quiere que el otro sea dañado y entonces por eso le levanta un falso. No sé si me doy a entender. Si la persona sabe que no vale prácticamente nada porque no tiene su reputación por los suelos, es trácala, si decíamos es ladrón, hace esto, hace el otro, miente, roba, ha vendido cosas a un precio que no es, etcétera. Entonces, como la persona no tiene ningún testimonio que dar, quiere que la otra persona que es buena pierda también su testimonio. No te dejes influenciar. Recuerden, las malas influencias es un audio. Aleluya. Ahora, ya leímos en Shemot 20, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, Ahora, una de las cosas que más abomina a Yahweh es la falsedad. Tú lo sabes ya. Vamos a Proverbios. Vamos para allá en Proverbios y el Eterno aborrece eso. Aborrece la falsedad. Él aborrece todo lo que sea mentira, etcétera. Cuando tengan Proverbios 6, verso 16, me dicen un amén. Vamos para allá, 6, 16. ¿Sí? Entonces, aquí, si tú te das cuenta, la palabra del Eterno no está hablando del mentiroso, pero es porque es un falso. No es que yo le esté agregando a la Tanakh, no, es que es lógico, es a lo que se refiere. Dice Proverbios, Mishle 6:16, 6 cosas aborrece Yahweh y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, todos, la lengua mentirosa, o sea, la lengua falsa, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Cuántas veces he oído, caray, es una tristeza todo eso, pero cuando los médicos abortistas, eso lo oía yo antes, cuando los médicos abortistas hacían su trabajo, entre comillas, de matar niños, decían, es que lo necesitaba, es que si no iba a tener problemas en el embarazo, es que ellos lo que querían es dinero y cobraban siguen cobrando cantidad de dinero por eso. O sea, todo el mundo está involucrado en esto de la falsedad. Dice después, el corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea, está bruñendo los pensamientos para que parezcan verdad. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? El corazón que maquina pensamientos inicuos, porque después pecará, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, o sea que es falso, y el que siembra discordia entre hermanos. Esto ya lo habíamos leído, ahora vamos entendiendo. Tú, amado Ajo, tú eres Kadosh, aleluya, pero a los que no todavía han renunciado totalmente a sus pecados y han hecho ya rompimiento de todo tipo de mal, todavía es muy probable que estés en la falsedad y entonces no eres del agrado de Yahweh.
Si dice aquí la palabra 6 cosas aborrece Yahweh y uno las hace, entonces Yahweh nos aborrecería a nosotros, porque nosotros somos los hacedores de la maldad. Tenemos que ser hacedores de bien, cumplir bien la Torah, no engañar a nadie, aleluya. Ser recto, se puede, y el Eterno bendice. En México hay un dicho, el que no tranza no avanza. Eso es una mentira. Se puede vivir hablando la verdad, etcétera, etcétera, y el Eterno bendice a sus hijos. Eso es verdad. En pocas palabras, pon esto, quiero que sí lo pongas. Yahweh abomina la boca perversa. Yahweh abomina, o sea, le causa náuseas la boca perversa. Porque el perverso es mentiroso, es falso, dio falso testimonio, difama, etcétera, etcétera. El Eterno, Yahweh, abomina la boca perversa. A ver, repítanlo, amados Sagino, amén. Ahora, eso vemos aquí, en Mishle, en Proverbios, no es mis ideas, es lo que dice el Eterno. Y como número 2, Yahweh abomina el daño causado al compañero o compañera. Ya está abominando la boca perversa de ese inicuo, pero también abomina el daño causado a su compañero por mentiras, siendo testigo falso, difamación, etcétera, diciendo cosas que no son. Entonces el mundo entero, amados Sajín, está envuelto en esto, nosotros no. Y si tú que estás allá o acá todavía acostumbras decir, bueno, voy a decir esto, esta mentira, esto, el otro aquí, sigue siendo falso y no eres auténtico, y con cualquier torunda, o sea, con cualquier algodón con alcohol o acetona, se te puede quitar la máscara. Entonces podrás engañar al roe, a los ancianos, a los hermanos de aquí, del mundo, etcétera, pero al Eterno no se le engaña, y eso ya lo hemos ministrado mucho y tú lo sabes. Ahora, ¿cómo actúa el que es falso? Bueno, generalmente la gente dice, la mentira que yo diga no va a dañar. Fíjense muy bien, la mentira que yo diga, dice el falso, no va a dañar. O sea, la falsedad que yo diga, lo falso, lo mentiroso, la mentira, no va a dañar. Pero ya les expliqué desde un principio lo del ácido clorhídrico, el primero que se daña es la propia persona. Si antes de que sí daña al prójimo, aquí lo vemos. Por eso el Eterno dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, ¿sí? ¿Sí? El testigo falso que habla mentiras, ¿sí? ¿Se va a dañar al otro? Sí, pero el primero que se causa daño es la propia persona. Dejemos la gastritis, la vida eterna se la pierde. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, una persona es falsa, esa persona es hipócrita, es falsa, es hipócrita, es cínica, pero ¿por qué actúa así en la vida? ¿Por qué actúa así? Generalmente lo hace como número 1 para ganar la confianza de los que le rodean. Para eso miente, para eso es falso, es un hipócrita, es un cínico o una cínica. Para ganar la confianza de los que le rodean. En el banner, por favor, me gustaría que después se proyectara en Shabbat el banner, este de la falsedad, si no, véanlo en la página. Es un dibujo con un hombre con una máscara, entonces la máscara está sonriente, pero la persona que está atrás ni se ve, porque es falso, es oscuro, es tinieblas. Entonces quiere ganar la confianza de sus compañeros, de los que le rodean, de sus familiares, de sus amigos, de los hermanos o realmente de los kadoshim. Pero él quiere quedar bien. En pocas palabras dice muchas cosas halagadoras, etcétera, es lambiscón, no sé cómo se diga en otros países, barberos, es arrastrado o arrastrada, para que le crean. Es decir, va a danzar el daño cuando ya los tenga en la mano. Entonces, gana la confianza por medio de mentiras para que le crean que es un verdadero mesiánico. Vamos a hablar de mesiánicos.
O de una persona que no conoce de Torah y dice, le vendo este producto, es muy bueno, etcétera, y hasta sonríe y le invito un café y un chocolate o vamos a tomarnos un refresco, no quiero hacer un cigarro, etcétera, etcétera, porque quiere ganar su confianza, quiere que le crean. ¿Sí anotaron eso? Quiere que le crean, ¿de acuerdo? Pero ¿para qué quiere ganar su confianza y para qué quiere que le crean? Para que no se cuiden de él, anótalo, o para que no se cuiden de ella. Está preparando todo, lo está maquinando. Entonces dicen, yo me voy a cuidar del otro, pero de este no, pues este es un sincero, siempre me está sonriendo, siempre esto, me apapacha, todo, es a todo dar, cuidado, mucho cuidado. Hay gente auténtica, lógico. Por eso el Eterno dice aquí en Proverbios, dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos ya está pensando cómo dañar al otro. ¿Sí? Por eso el orden es este: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y ya después viene lo final, el testigo falso que habla mentiras. Y entonces ese va a crear divisiones, discordia entre hermanos. ¿Sí lo tienen a la vista todavía? Entonces, ¿qué es lo que es esta persona falsa? Es mala. Tiene maldad en su corazón y lo único que va a hacer es crear una red de maldades para enredar a la gente y quitarle su dinero, quitarle su mujer. Eso ha sido muy común, créanmelo. No estoy hablando de mesiánicos. Quitarle su carro, engañarlo, préstame tu carro, te lo devuelvo el lunes, etcétera. O sea, entre los que no conocen Torah, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está enredándose, está enredando ya las mentiras. Vamos a Jeremías 9, en el verso 4. Bueno, eso pasó allá en Israel, porque ya nadie hablaba verdad. Solamente poquitos, Jeremías, Baruch, era su escriba, y otros probablemente Kadoshim que estaban ahí. Por eso el Eterno tuvo que destruir el templo. Jeremías 9, 4, 5, ¿lo tienen? Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, o sea, a ser falsos. Se ocupan de actuar perversamente. A ver, todos 4 y 5, amados, amén. Bueno, entonces, a ver, ya vamos entendiendo más del tema, ¿verdad, amados? Alguien se va enredando en mentiras, pero va enredando más bien en sus mentiras para atrapar a otros y llevárselos, quitarles su dinero, quitarles su coche, quitarles unos lentes, quitarles su celular, quitarles cualquier cosa. Son malos, hay gente mala. Ahora, si la mentira es abominable a cualquier persona, ¿cuánto más al Rey de la Gloria? Al Rey del Esplendor, ¿quién es Yahweh? Es decir, si la mentira, para una persona K2, estoy hablando de una persona K2, si la mentira es abominable, por así decirlo, a cualquier persona aquí en la tierra, ¿cuánto más es abominable al Rey de Reyes? Sí, es abominable eso. La gente no piensa y hace cantidad de cosas que después traerán consecuencias graves. Por eso tú y yo siempre hablemos verdad nada más, hablemos verdad nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, a nadie le gusta que lo engañen. A ti no te gusta que te engañen. Pues entonces no engañemos a nadie. A nadie le gusta que lo engañen, a nadie, ni a los más perversos. Les gusta que los engañen. Porque engañan ellos a otros. Pero nosotros somos mesiánicos, tenemos a Yahshua Mashiach en nuestro corazón, salvos por Rahem, por gracia, por Rahem.
Guardamos la Torah porque amamos al Eterno. Es una delicia guardar el Shabbat y las fiestas y vestir como vestimos, con recato, aleluya. Cumplir los mandamientos. Bueno, entonces, nosotros como mesiánicos tampoco no nos agrada que nos engañen. Bueno, si realmente somos mesiánicos, nosotros no engañamos, pero si hay alguien que se diga mesiánico y está engañando, cuidado. Tarde que temprano todo sale a la luz. Proverbios, vamos a Proverbios 16, verso 12, amados Sahim. Vamos a Proverbios 16, verso 12 y 13. Anótenlo primero. Bendito es el abacados. Ya hemos hablado mucho sobre Jezabel, cómo actúan los espíritus de Jezabel. Hay 3 audios sobre Jezabel. Cómo actúa Absalón, el hijo del rey David, besando a la gente, queriéndosela ganar. Cómo acabó Absalón, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a comprender más cosas ahora con los próximos temas de los viernes en Erev Shabbat. ¿Sí? ¿Tienen Proverbios 16, 12? Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. A ver, aquí está hablando de falsedad. Lo que acabamos de leer en Proverbios 6, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación, bruñendo, puliendo sus malos pensamientos, su imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí, o sea, no guardando la Torah, dice Yahweh. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Entonces aquí claramente el destierro, el exilio hacia Babilonia fue por falsos. ¿Qué son los dioses falsos sino eso? Falsos. ¿Qué son los ídolos sino dioses falsos? Por eso el tema es la falsedad. La gran mayoría de los castigos para Israel en sí, para el pueblo como tal, han sido por la falsedad. En lugar de adorar a Yahweh, quien es el único Elohim vivo y verdadero, adoran a dioses falsos. En aquella época adoraban a dioses falsos. Ahora su Dios es la manita fenicia de la buena suerte y los listoncitos de la cábala. Es lo mismo. Eso es falsedad, eso no da ninguna seguridad. Bendito es el abacados. Bueno, entonces, a ver, el que es falso va a crear una red de mentiras, de falsedades, y eso va a ser ¿para qué? ¿Qué quiere el falso? Sacar provecho. Va a engañar a una muchachita y le va a decir, eres la más bonita, eres la más hermosa, tus ojos son los más hermosos, tus pestañas, y la muchacha se lo cree. A lo mejor sí tiene los ojos bonitos y las pestañas bonitas, pero recuerda que es un falso, es un malvado y acaba violándola o acostándose con ella. Por acá logra su objetivo, se va. Tenemos que saber, por eso es muy importante, amados Saguín, distinguir bien, pedirle los dones del Ruach HaKodesh, discernimiento de espíritus para no ser engañados. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿qué va a hacer un malvado de estos? Sacar provecho de todo, etcétera, de todo. Este caso que yo expuse ahorita aquí ha sucedido millones o billones de veces en el mundo, tal vez en la última hora, o desde que empecé a hablar en esta administración. Generalmente, el que es falso no va a robar de inmediato, no va a acostarse con la muchacha de inmediato, no. Generalmente el falso va tendiendo su red, es un hipócrita o una hipócrita, un cínico o una cínica. Generalmente el falso se acerca a aquel que tiene bendición. En sabiduría, en conocimiento de todo tipo, en dinero, en carisma, ser carismático, o sea que le cae bien a mucha gente. Esta persona, vamos a suponer que es un sadik.
Entonces, no todos los que se acerquen al Sadik o a la hermana que sea realmente una Kadosh, que sea un ejemplo, que diga, esa hermana nunca le he visto hacer un chisme o molestar a nadie, esa hermana es una Kadosh. Entonces puede haber gente que se acerque a un Kadosh porque ellos están buscando la santidad, aprender de la santidad. ¿Qué es la santidad? Que les enseñes tú quién es Yahshua HaMashiach. Pero entre ese grupo siempre va a haber falsos. Hubo un Judas, ¿sí o no? Entonces siempre va a haber falsos que se van a acercar a él porque tiene bendición y quiere apegarse a él para, no sé, vamos a suponer que es un predicador, en caso de que sea mesiánico, o sea, sabe ministrar, se va a pegar a él para que algún día también él suba a predicar. Pero es un falso, y eso lo vimos muchas veces acá. O por ejemplo, si la persona sabe que esta persona tiene bendición en kesef, en dinero, etcétera, se va a acercar. Los otros se van a acercar para aprender si esta persona es kadosh. Pero generalmente, y más, fíjense, más si sabe el falso que este o esta va a recibir una bendición de Elohim. Se enteró por ahí que va a recibir una herencia física, tal, dinero, kesef, casas, no sé, etcétera. Se va a acercar y va a hacer todo esto que hemos ministrado ya, mentiras, etcétera, lambisconería, etcétera, etcétera, para caerle bien y que también a él le toque un poco de tajada. Miren, en Proverbios, después lo buscan, la sanguijuela chupa, chupa, chupa y aún la cuarta no se sacia. ¿Está? Sí, entonces son falsos, esos nada más quieren, sale, digo dinero, sale, digo dinero, sale. Eso es muy común, amados Sagim. Entonces, el que es sincero se va a acercar a alguien y le va a decir, yo quiero aprender, si tú eres Kadosh, yo quiero aprender de ti porque yo veo que siempre estás leyendo la Torah y no estás chismeando en Shabbat. Bendito es el abacados. Bueno, el falso fija su mirada muy bien, piensa muy bien lo que va a hacer, inclusive es más inteligente. Y nosotros tenemos que ser más astutos que los hijos de las tinieblas. Amén. Todo esto lo va a hacer con mentiras. Ahora, ¿qué hace vuelvo a repetir, no sé si se entiende ahí en tu país, amado Ag, amada Jot, un barbero, un lambiscón, aquel que se arrastra, casi le limpia los pies, los zapatos, Generalmente esa gente se acerca porque quiere recibir algo, quiere recibir regalos de esa persona. Se apega, ese es un falso también. Cuando se te acerque a alguien y te lambisconee demasiado, esas agarraditas de mano a mí me caen de un gordo, no sé si se entienda, ya me caen muy mal. Cuando alguien te agarra cada vez, cuidado. Que un hombre, no me estoy refiriendo al homosexualismo, no, eso es aparte, ni al lesbianismo, eso es aparte. Pero generalmente cuando alguien te agarra, o sea, no sé si te has fijado, a ver, si alguien está sentado, tú estás sentado acá, y la otra persona está sentado acá. Ay, fíjate hermanita, que quién sabe aquí, te agarra el brazo y otra vez, ay, fíjate hermanita, esa persona es falsa. El 99% de los que agarran al otro son falsos. Sean hombres o sean mujeres, no me estoy refiriendo al homosexualismo ni tampoco al lesbianismo. De veras, sí, tienes razón, sí, y otra vez la agarradera, no tiene nada que ver, vuelvo a repetir por tercera vez, el homosexualismo o el lesbianismo, no, esa persona es falsa, quiere sacarte algo, ten cuidado. Sí, quiere recibir algo de ti, quiere que le des algo, pues tantas agarradas, pues ya quiere que le des algo, ¿no? O sea, ay, mi casa está, vamos al talento, dispara 2 chocolates, ¿no? Cuidado, mucho cuidado. Jeremías 10, vamos para allá. ¿Se dan cuenta que va mucho más allá de la mentira, la falsedad? Sí, entra dentro de la mentira, o sea, la mentira entra dentro de la falsedad. Jeremías 10:15, mientras los buscan, toma un poco de agua. Bendito es Abacados, Mishun Maem, toda caballas, Comisión, Membeome. Jeremías 10, verso 15. Vanidad son
obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. A ver todos el 10:15, amén. Entonces, no estoy sacando el texto de contexto. Tú después vas a leer todo el pasuk, el Perek, el capítulo, y vas a entender. Entonces, vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. O sea, cuando llegue el castigo van a perecer. No van a ser salvos, van a tener su paga. Hay otro tipo de gente falsa, otro tipo de mentiras, pero vuelvo a repetir, la mentira entra dentro de la falsedad. El que escucha y distorsiona las cosas. Va a escuchar a propósito para distorsionar las cosas. Lógico, lo va a hacer de una manera intencional para dañar al otro. Entonces, generalmente, tú sabes quién es Kadosh acá. ¿Quién no anda con chisme ni tratando de presumirle al otro que sabe mucho? Por favor, nunca le preguntes a nadie qué dice el Salmo 20, porque yo te voy a preguntar toda la Biblia. Aleluya. Y mira que lo digo en serio, y no me sé toda la Biblia. A lo mejor tú me das clases, pero eso de que, ¿qué dice esto? ¿Qué dice el otro? Está hablando de que tienes un orgullo de aquí al cielo. No hagan eso, no hagan eso. Eso es ofender a la gente, ofender a los hermanos, rebajarlos. Y eso está hablando que eres falso o eres falsa. No hagan eso. Eso es reprobable ante los ojos de Yahweh. Si los hermanitos no saben leer, tenemos hermanitos que son diabéticos, que no ven muy bien, los estás ofendiendo y humillando. No debemos de hacer eso. Nada, no lo vuelvas a hacer. Aleluya. Esas personas son falsas. Ahora, ¿por qué no mejor decirle, te puedo ayudar en algo, etcétera? No, no me hace falta nada, punto, se acabó. Pero para eso están aquí las ministraciones. Para eso ministro yo, los ancianos y yo, otros hermanos que ministran, los consejeros, las consejeras, etcétera. Estamos muchas personas acá, muchos aquí. Bueno, entonces, el que escucha para distorsionar. Entonces, muchas veces por eso, si están hablando de dos Kadoshim y se acerca ya el clásico chismoso, por eso los dos Kadoshim se callan. Y hacen bien, qué bueno, para que no vaya a distorsionar las cosas y hablar lo que se le antoja difamando. ¿De acuerdo? Bueno, ya hablé sobre el mitómano. Ahora, el mitómano en sí, el mitómano ama la falsedad. Él ama la falsedad, inclusive sin que le sea útil. Sin que le sea útil. O sea, el que es mitómano va a decir mentiras sin que le sea útil, sin que quiera causar daño al otro. ¿Sí? Yo me acuerdo de un amigo que tenía hace mucho tiempo. Yo siempre le prediqué de la Torah, ya cuando estudié Torah. Él sabía dónde estaba la congregación, no sé si viva o ya haya muerto. Deseo que viva para que haga teshuvá. Pero él era mitómano a más no poder. Entonces, sus mentiras no eran para causar daño, al menos las que me contaba a mí. Fíjate, doctor, que un día fui a mi rancho. Sí, y yo andaba en un caballo de los mejores y hasta le hacía así. Ah, está bien, ¿sabes montar? Sí, sé montar. Nunca montó ni un caballito de los de la feria, pero bueno. ¿Y qué más? Y un día venía el ferrocarril a todo lo que daba, pasando por ahí, y se paró la máquina. Y entonces yo me acerqué a todo galope. Le dije al maquinista, ¿quieres jugar unas carreras? Y dije, ¿este qué fumó? ¿Quieres jugar unas carreras? Y dice que le dijo al maquinista, sí, está bien. Imagínate todo el pasaje, la carga que llevaba. Ahora sí que se la lleva el tren. Y entonces sí, vamos, a la de 3.
1, 2, 3, y yo agarré a todo galope y la tierra y el maquinista y la gente gritando, etcétera. Cálmate, cálmate ya, cálmate ya. Esa mentira no queda, no, a mí me dio risa, como a ti ahorita y otra vez a mí. No era para hacer daño. El problema es cuando ya hacen daño. Ahora vamos a Proverbios 6, 19. Es muy importante esto. Y así siempre me tenía entretenido. O sea, no tenía yo que escuchar cuentos de cachirulo y cosas de esas que existían antes, hace muchos años. ¿Sí tienen Proverbios 6, 19? El problema es este. El problema es este que vamos a leer. ¿Sí tienen 6, 19? De Proverbios, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, porque ya causó daño. Entonces, el hombre que habla mentiras vanas terminará dando falso testimonio contra su prójimo. Es decir, dice y dice mentiras, ese te va a traicionar. Cuidado, volviendo a lo serio, cuidado, no le hagas caso. No caer en nada de esto. Nosotros debemos de hablar siempre verdad, verdad, verdad. Otro tipo de persona falsa, y termino. El prometer cosas y no cumplirlas. Y de eso hay muchas citas en la Tanaj. No prometas nada a Yahweh si no vas a cumplirlo, porque Él no se complace en los insensatos. ¿Está? En Coelet, en Eclesiastés. Entonces, prometer cosas y no cumplirlas es una persona falsa, es un hombre necio. Está diciendo con su boca, vale la redundancia, pero está pensando otra cosa en el corazón. Vamos a 1 de Yohanan. Bendito es el abacados. Primera de Yohanan 2, perdóneme. Y con esta cita terminamos por hoy. No nos vamos a desconectar todavía, amados Sahim. Vamos a hacer algo aquí en la bendita Kehilá, Tetehuacán, gozo y paz. ¿Tienen primera de Yohanan 2:21? No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Todos? Amén. Entonces fíjate cómo está afirmando Yohanan, un siervo de Elohim. No os he escrito como si ignorases la verdad, o sea, como si no conocieras la Torah, sino porque conoces la Torah y porque ninguna mentira procede de la verdad. Es la primera parte de la falsedad, bendito es el abacados. Y si el Eterno lo permite, dentro de 8 días vamos a ver la segunda parte, y primeramente el Eterno va a ver hasta una tercera parte de lo que es la falsedad. Hasta aquí el tema, amados Sahim.